Buenos días, chicos. Gracias por la invitación, gracias a Nevermind, a los amigos que me acompañan. Tengo que confesarles que físicamente no me siento del todo bien, así que a lo mejor en algún momento les pido permiso para ir al baño. Cuando me invitaron a platicar sobre el concepto de libertad, me pareció un tema sumamente complejo que se puede ver desde distintos ángulos. Si partimos de la definición de libertad, podríamos llegar a pensar que es fácil de definir y yo creo que es un tema que se sigue discutiendo actualmente. A mí me gustaría empezar, obviamente la libertad se vive desde distintos lugares a nivel social y a mí me gustaría empezar por preguntarles, me gustaría que esta charla fuera interactiva, me gustaría preguntarles a ustedes ¿qué les viene a la mente cuando piensan en libertad? Esa es mi primera pregunta hacia ustedes. Y la segunda es, ¿cuándo fue la primera vez que escucharon o relacionaron el concepto de libertad en su vida? No sé si quieran, digo, es muy temprano, yo no soy una persona mañanera, I'm not a morning person, lo reconozco. Pero bueno, a mí me encantará escuchar para ustedes, desde ustedes. Estoy de acuerdo. Quedarnos con la definición de la RAE o con cualquier definición del diccionario es contrario a la libertad porque está muy acotado. Me parece que lo más común es tener libre albedrío y poder decidir ciertas cosas, aunque hay quien dice que no decidimos nada realmente. Y me acordé ahorita que preguntaste cuándo fue la primera vez que vine la libertad. Del concepto, ¿no? Probablemente fue mucho antes, pero me acuerdo muy bien ensayando discursos para mi clase de expresión oral. Claro. Que era improvisación, ¿no? Entonces podías ponerte cualquier tema. Y ensayando con mi mamá en la cocina, en mi casa, mi mamá, libertad. Y sí me salió un speech muy bonito que ahora no recuerdo, pero... ¿Y la esencia? Fue difícil. ¿La esencia de ese speech? Híjole. ¿Qué edad tenías? 19 años y tu primer vínculo. No, algo de una jaula de oro. Ok. Como haber dicho que independientemente de que tengas barreras, no importa que sea una jaula de oro con barreras y eso no te permite crecer ni obtener como persona, pero no recuerdo completamente. ¿Pero te gustó en ese momento? Sí, siempre me ha gustado el tema. Muy bien, gracias, Fer. No sé si alguien más me puede decir su primer vínculo, su primer recuerdo con libertad. Por favor. Bueno, yo ya cuando tuve el concepto real de libertad fue cuando me tocó hacer como una decisión que iba a repercutir ya en toda mi vida. Y fue más como mi carrera. O sea, si tú decides, es que no sé Claro. qué voy a estudiar, no, pues libre, no, pues tienes que decidir. Claro. Entonces ahí, o sea, ya había sentado obviamente el concepto, ya me había dicho, no, tú puedes decir lo que tú quieras, pero como que fue una vez que marcó más ese hecho de libertad, porque una libertad también lleva acciones que tienen consecuencias. Claro. Y cada vez voy viendo que es más compleja la libertad. O sea, está bien, tienes tu opción de decidir, pero también tus opciones van cambiando y de acuerdo a otros estándares que se tienen que ir cambiando a menos que tú te los quites. Entonces la libertad es muy difícil de conseguir, aunque todos creemos que la tenemos. Claro. ¿Qué edad tenías? También 19 años, ¿cierto? No, probablemente 16, 17, ¿no? Sí. Muy bien, 16, 17 años y su libertad de escoger a lo que se va a dedicar, como bastante fundamental, ¿no? Sí, te escucho. ¿Tu nombre? Miguel. Gracias, Miguel. Bueno, para mí el concepto de libertad, me acuerdo, uno de los primeros recuerdos que tenía, yo estaba muy pequeño y yo tenía
¿Qué edad tenías? Como 7 años, 6, 7 años. Eso a mí me hacía sentir libre porque yo podía decidir qué comprarme. O sea, no tenía que pedirle a mi mamá que me comprara algo. Yo tenía 5 pesos en mi mano. ¿De dónde sacabas esos 5 pesos? Pues seguro me los daba mi papá o algo así. Claro. El hecho de yo tenerlos y estar en una tienda para comprarme lo que yo quería. Claro. ¿No te pasa ahora, porque tengo un recuerdo muy parecido a eso también, no te pasa ahora que cuando 5 pesos te alcanzaban para unos abritones, hoy tienes a lo mejor 500 pesos y dices, o sea, si quisiera realmente cumplir ese sueño de niña de comprarme todos los abritones de la tienda, hoy sí tienes el dinero? Pues sí, sí, exactamente, ya es como muy diferente porque... Digo, ya están más caros de 5 pesos. Sí, Ya cuestan ahí como 12, ¿no? Algo así. Muy bien, también 7 años, 19 años. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Sí? ¿Tu nombre? Lola Baena. Lola. Yo me acuerdo mucho como a los 14 años conocí el periodismo. Ajá. Fue como algo muy sorprendente. ¿Eres periodista? No, actualmente no. Ajá. Fui. Ajá. Me encantaba como esa forma en que te decían las cosas de lo que pasaba en el mundo. Entonces como a los 16 dije, quiero dedicarme a esto, quiero empezar a ver esto. Muy bien. Entonces me encantaba la nota roja. De repente soy de Michoacán. Ah, bueno. Entonces, ¿Hay otra opción? ¿Hay otro tipo de nota en Michoacán? no, Además de la roja. desgraciadamente no. Sí, Creo bien. que es lo que más abunda. Claro. Pues me quería dedicar a eso y así, y me dice mi mamá, no, porque aquí no hay libre expresión, no puedes escribir eso. ¿Qué edad tenías otra vez? ¿16? 16 años. Termino la prepa y me meto a un periódico y seguía queriendo hacer eso. Y fue cuando me di cuenta que realmente no hay expresión, no hay como esa libertad de decir lo que piensas, de decir lo que realmente está sucediendo. Y es como una impotencia que te da de que la gente no conozca lo que realmente está sucediendo. Claro. Y todo sea como una máscara con todo lo que está pasando. Entonces, de ahí fue cuando dije, si no existe la libertad, creo que yo no puedo seguir en el periodismo. Claro. Por ahí tuve un episodio también parecido al tuyo, nada más que después del doctorado. El concepto de libertad de expresión me parece que es muy amplio, es muy delicado. Me imagino yo que a lo mejor las personas que me invitaron por ser periodista, a lo mejor en algún momento esperaron que tocara este tema. A lo mejor lo retomo en algún momento, y si quieres a título personal lo podemos platicar, es un tema muy interesante y créeme que parece ser que todo está perdido desde la libertad de expresión, pero no, el trabajo se hace día con día desde distintos lugares. Entonces sí, entiendo tu sentir, en algún momento también he estado varias veces decepcionada del periodismo por la censura. ¿Alguien más? Bernardo, por favor, aquí mis paleros. La libertad, yo creo que estoy un poco de acuerdo, que tiene que ver con la libertad de elegir. En el momento en que tienes conciencia, yo creo que ahí es cuando se da el clic, ¿no? Te das cuenta que puedes ser un ser independiente, ¿no? Ajá. La libertad de elegir lo que sea es cuando te viene esa conciencia, ¿no? Yo creo que va por ahí el concepto de libertad. Precisamente eso es, ahora que lo tocas ahí, Bernardo, me parece muy interesante. Para mí es cuando tomas conciencia que definitivamente empiezas a definir tu concepto de libertad. Sin embargo, yo quiero platicarles un poco mi propio contexto, que es bastante emocional. Las primeras veces que yo escuché la palabra de libertad fueron en cánticos que me enseñaron mis abuelos, que eran exiliados españoles. Entonces, para mí la palabra libertad, sin entender qué significaba, se asociaba mucho a rollos de vida o muerte, ¿no? Yo siempre he sido de la idea que una persona tiene que saber de dónde viene para saber a dónde va. Entonces, para mí constantemente recurro a esta infancia en donde por la libertad se daba la vida. La libertad también para mí de pronto está asociada a conceptos del dolor, de tristeza, de pérdida. Entonces, pues obviamente de pronto digo, ay, voy a ser periodista que va a ejercer la libertad de expresión, se va a azotar en torno a todo lo que sea la censura.
Y hoy que me cuestiono, precisamente cuando me dicen, oye, ¿quieres hablar de libertad o vas a hablar de libertad? ¿Por qué me dedico al periodismo? Probablemente sea por parte de mis contextos. Es difícil definir libertad si no sabemos cuáles son nuestros límites, y nuestros límites están precisamente en nuestros conocimientos y nuestras experiencias. Entonces, el exilio, las guerras, el arte, la expresión, todo este tipo de conceptos para mí han llevado a formarme en un concepto de libertad. Les platico un poco. Mi abuelo fue fusilero, ¿no? O sea, no nada más, el concepto no nada más era podías morir, sino también tenías que matar. Entonces, conceptos sumamente fuertes para de pronto en la adolescencia llegar y decir, ¿cómo voy a llegar a ser libre, no? O sea, como si tengo en la sangre o tengo en la historia de mi infancia estos momentos tan dramáticos, tan drásticos. No sé si ustedes han leído literatura del exilio, cubanos, no solamente españoles, cubanos. Bueno, hay un tono muy particular de muchísima tristeza. Curiosamente, dentro del exilio, en esta lucha por la libertad, sí hay unos tonos en donde nos descubrimos en momentos de pérdidas. A veces, por llegar a ser libres, desde nuestro propio concepto, tenemos que saber perder. Una de mis pinturas favoritas, por supuesto, la Guernica. La República Española en 1936 le pide a Picasso, por cierto, por ahí ayer, los que me siguen, estamos en Facebook, puse una cita de Picasso que decía que la pintura no era para adornar pisos, sino para contraatacar al enemigo, ¿no? Idealista, un artista idealista comprometido con su momento. Picasso pinta esta obra porque la República Española le pide que hagan algo en conjunto, porque la situación había empeorado de tal magnitud en el conflicto español, donde los nazis estaban ya apoyando la dictadura. No era dictadura en ese entonces, estaban en la guerra civil, donde estaban apoyando a Franco. Entonces, la República Española decide mandar esta obra a París como un llamado de auxilio al mundo para representar lo que estaba pasando en España. Entonces, bueno, si se dan cuenta, ninguno de los ojos o expresiones tiene que ver con libertad, todo es angustia, sometimiento. El toro, que dicen por ahí que es autorretrato de Picasso, el caballo, que significa precisamente la gente inocente española que o moría o perdía algún tipo de familiar. Si se dan cuenta, por ahí también hay una mujer que llora a su hijo muerto, a lo mejor también un poco alusivo a la piedad. El foco que tiene que ver con la tecnología y cómo la tecnología, por medio de los medios en ese entonces, podía exponer lo que estaba sucediendo. Picasso solamente pide que esta obra no regrese a España, sino hasta que hubiera democracia, y esto fue hasta 1981, ¿no? Entonces, bueno, con un poquito de contexto, no crean que soy tan clavazona, el asunto era decirles, bueno, pues para todos en algún momento la libertad o el concepto de libertad es muy importante. Para mí fue un bloque grandote que era desde chiquita, como diciendo, no, pues tengo familiares superhéroes y pues no los puedo dejar abajo, vamos a hacer periodismo. Me voy a parar de este lado porque no quiero que lean lo que está aquí abajo. No lo lean, por favor. Bueno, después de platicarles un poco sobre mi contexto de libertad y pasando más allá de la definición de libertad, les voy a platicar un poco cómo he llegado a transmutar, a hacer una analogía entre imaginación y libertad. La imaginación es una manera de vivir la libertad desde la psique. No sé si me puedes leer, por favor, la imaginación. Vamos a citar a Gaston Bachelard, un filósofo francés al que admiro mucho y al que les recomiendo muchísimo, sobre todo por ahí los que pusieron aquí que se sienten libres cuando sueñan, que yo también. Les recomiendo mucho el libro de Aires y Sueños. No sé si podrías leerme la cita textual. La imaginación. Más que la facultad de formar las imágenes, la imaginación es entendida como la facultad de formar las imágenes suministradas por la percepción y sobre todo la facultad de librarnos de las imágenes primeras, de cambiar las imágenes. Bien, Bachelard dice que la imaginación es la facultad de deformar una imagen.
suministrada por la percepción, obviamente, y sobre todo la facultad de librarnos de esa primera imagen. Entonces, yo aquí les voy a pedir hacer un pequeño ejercicio rápido. Ustedes están viendo un pájaro. Cierren los ojos. Les voy a leer 4 líneas que escribí. El pájaro que vuela. El pájaro que vuela en un mar. El pájaro que vuela en un mar de llanto. Platíquenme, ya, gracias. Me imagino yo que los llevé a distintos lugares. El que sí lo pudo hacer, seguramente de la imagen, pudo haber deformado varias veces la imagen. ¿Qué vimos? ¿Quién me puede decir qué vimos? Pues una transición de ser aislado un pájaro como objeto a ponerlo en contexto y con acción y con todo un pájaro en el mar. El último es un mar de lágrimas y entonces cambia el color dramáticamente. ¿Qué colores viste? En el último sepia, en medio tenemos mar, azul, cielo, playa, al final sepia y colores poco saturados y pájaros más oscuros. Claro. ¿Alguien vio el llanto de quién era? ¿El llanto tenía una referencia? ¿Del mismo pájaro? Es un mar, si es un mar de llanto, es el llanto de todos y luego Probablemente sea el llanto de todos. El género literario más activo es precisamente la poesía. Es el que nos lleva mucho más rápido a la imaginación. Entonces, bajo mi propio concepto de libertad, que tiene que ver, libertad de psique, que tiene que ver con la imaginación, y retomo otra vez, no podemos imaginar lo que nunca hemos visto, o lo que nunca hemos escuchado, lo que nunca hemos sentido. Yo siempre soy promotora de experimentar, vivir bajo las sensaciones, ¿no? Los límites van a ser precisamente entre más podamos experimentar, más probabilidades de que nuestra libertad sea un poco más expandida. No es que una persona que hace máquinas de escribir no sea libre, probablemente se dedica 8 horas a hacer, y probablemente si ha leído muchísimo, probablemente la lectura lo pueda llevar por ahí, pero si no ha leído es una libertad de este tamaño, y si no ha hecho más que eso es una libertad de este tamaño. Yo creo que la libertad se va expandiendo en torno a cuánto nos demos oportunidad de experimentar en sensaciones y emociones. Y quiero platicarles que desde mis propios procesos creativos, porque en algún momento quise hacer un mashup de creatividad y libertad, cosa que no es nada sencilla y menos en 20 minutos, les voy a platicar una experiencia profesional. En 2012, una empresa tequilera me pide llevarle a cabo la coordinación de su proyecto de aniversario. Y ahí vienen las imágenes, ¿no? Y entonces me dice, quiero 15 botellas y quiero que cada una de esas 15 botellas tenga 4 denominaciones de origen mexicano. Mi imagen, ¿no? Y me dice, y una fiesta. Entonces ya me imaginé la fiesta, ya estaba en la fiesta, ya había visto las botellas curiosamente tienen una forma, me dijeron, tienes que respetar esa forma en diseño. Y la imagen más fuerte que tuve, porque yo no daba crédito, seguramente porque me falta todavía vivir mucho para seguir imaginando, es que me pidieron que me imaginara que cada una de las botellas tenía que costar $35,000. No sé, más o menos por ahí de 400,000 pesos, ¿no? Algo así, ¿no? No, pues no sabe, yo en mi imaginación no cabía que alguien podía comprar botellas de casi $500,000. Pero bueno, dije, bueno, ahí va el reto. Entonces estas son las imágenes. Y en el momento contrato precisamente a un despacho de diseño, el despacho Beuber, un despacho creativo muy interesante, y empiezo a trabajar con ellos. Ahí precisamente otro concepto de libertad del dueño, le pido al dueño que me deje hacerle el storytelling, la narrativa al proyecto. Me dice que sí, pues me dio mucha libertad en este proyecto, me dice que sí. Obviamente, pues claro, ¿cómo no iba a dar libertad si se iba a meter $500,000 por cada botella? Me dice que sí y contrato a una muy buena amiga mía, poeta, y en conjunto llevamos la imagen, nos clavamos en la imagen y la deformamos.
El objetivo de este proyecto desde mi parte personal era precisamente transmitir la esencia de México. Obviamente, piezas únicas con 4 denominaciones de origen, yo lo que quería era transmitir un México muy sensible y muy esencial. Lo que hacemos la poeta y yo es clavarnos en momentos históricos que tuvieran que ver con México, y aquí les explico un poco cómo llego a hacer un storytelling de 15 botellas, y es que pongo en un tiempo lineal las 4 denominaciones de origen: el ámbar, el olinalá, porque el olinalá, ¿sí ubican qué es el olinalá? El olinalá son unas cajitas de madera que si las abres huelen muy rico, están hechas en Guerrero y son negras regularmente. Es denominación de origen y solamente quedan como 3 o 4 familias que las hacen en Guerrero. De hecho, ahorita precisamente esa zona, nunca me pierdo el periodismo, esa zona está con el tema de las autodefensas. De hecho, cuando estuvimos ahí, sitiaron el pueblo, tuvimos que salir, fue toda una experiencia. Bueno, retomando, a mí me dijeron estas 4 denominaciones de origen: olinalá, talavera y tequila. Entonces, situé estos 4 momentos de lo que hoy es el territorio mexicano, y lo que sucedió fue que dividí las 15 historias en estos 4 momentos, ¿no? ¿Cuál era la imagen? Pues me iba precisamente a momentos de la historia. Por ejemplo, Olinalá hablaba mucho de pues, un vegetal, ¿no? Olinalá, no, perdón, el ámbar, un vegetal que tiene más de 200 millones de años. Entonces, en ese episodio puse las historias de la cosmovisión indígena. Después me fui a la parte de Olinalá y ahí puse todas las historias que tenían que ver con la prehispanidad, antes de la conquista. La talavera precisamente y puse todas las historias que tuvieran que ver con el clash de los mundos, y el tequila lo puse como parte de la historia contemporánea de México. Las imágenes eran precisamente la historia literal que tenemos por escrito. Lo que la creativa y yo llegamos a hacer fue precisamente de esas imágenes romper. Entonces, les voy a platicar la historia de 2 cuentos que me parecen que son importantes. Una de las botellas se llama, no la tengo aquí, no. Una de las botellas se llama La Noche Triste, y me imagino que si digo Noche Triste todos tienen una imagen de un hombre llorando alrededor de un árbol, ¿sí? Bien, precisamente me documenté, transmití, viví, percibí todo este concepto de la imagen y después rompí. Y me traté de imaginar qué pudo haber pasado muchos años después con Hernán Cortés. Y el cuento va precisamente de una carta que escribe Hernán Cortés a uno de sus mejores almirantes pidiéndole que vuelva al nuevo reino, no al nuevo reino, no, al viejo mundo, para que lo acompañe precisamente a conquistar nuevas tierras para la reina. Sin embargo, le recuerda precisamente esa noche triste en donde perdió caballos, hombres y lloró. Y lo recuerda como la noche más importante de su vida como guerrero. Entonces, sí se dan cuenta cómo de una imagen, una parte histórica, podemos romper y llegar y decir, ¿qué pasa si lo ficcionamos? ¿Qué pasa si nos imaginamos dónde estaba Hernán Cortés? ¿Qué hacía? ¿Quiénes eran sus almirantes? Y ficcionas, obviamente a partir de la imaginación, y ficcionas cómo entra por el sur de México, llega al centro y pierde. Otra de las historias es una botella que se llama Las Plañideras. Me da mucha pena no haber puesto las botellas completas. Esta, por ejemplo, que se ve poco, ahorita les platico de Las Plañideras. Esta, por ejemplo, se llama El Manto. Y el manto tiene que ver también con el encuentro de los mundos, porque el manto de encima es un manto con una textura preciosa en una talavera brillante, está por encima del manto de Tonantzin. Este es el manto de la Virgen de Guadalupe y este es el manto de Tonantzin, ¿no? O sea, como el encuentro de los mundos hace una fusión de ideologías y llega a eso. Y obviamente hago una metáfora con un manto celestial, ¿no? Que diosa o reina o virgen, de todas formas, la representación de una mujer ícono en una sociedad occidental. Vuelvo a retomar las plañideras. ¿Saben ustedes qué son las plañideras?
¿Alguien me dice qué son las plañideras? Sí, las plañideras es un oficio griego en donde se contratan a mujeres para llorar en los funerales. Sí lo han visto, ¿no? En películas. Bueno, estas son 1000 mujeres en un pueblo que son contratadas para llorar. Y les toca llorar en un funeral de un español que muere de un infarto. Estas mujeres lloran, pero entre todas las mujeres hay una mujer que está por parir y para en ese momento, y entonces llora como nunca y es contratada y es aplaudida y se vuelven las plañideras del momento. Imagínense la mercadotecnia que le podrían hacer a las plañideras estas. Y entonces nace una niña, y nace una niña en un entorno de mucho llanto y dolor. El hijo del español la ve y le regala una flor, y dicen que esa niña después le iban a decir la Llorona, ¿no? Entonces, ¿cómo de pronto, si te digo la Llorona, tienes una imagen, cómo puedes romper y llegar a este proceso creativo? No todo es hermoso y fácil en los procesos creativos. Yo no sé ustedes, ¿de aquí quién es creativo? ¿Creativo o creativo? O sea, creativo porque se dedica a cocinar y le parece eso muy creativo. Bernardo, ¿vienes dormido? ¿Qué? ¿No eres creativo? Un fotógrafo poco creativo. Los procesos creativos, desde mi experiencia, y eso he podido hacer empatía con varias personas, entre ellas una periodista neoyorquina que ahorita voy a citar. Mis procesos creativos son de mucho disfrute, de mucha pasión, de mucha entrega. Sin embargo, quiero decirles que también he sufrido mucho por mis procesos creativos, y así como creo que la imaginación puede ser un equivalente de la libertad de la psique, parte de un ejercicio de libertad de psique, también me he visto esclavizada por mis propios procesos creativos. Y no solo porque el patrón o el cliente o el jefe me exija de más o me ponga a trabajar a deshoras, sino porque emocionalmente también he tenido que pasar por momentos difíciles, desde el periodismo obviamente, porque se vive, digo, a veces los periodistas tenemos que llegar a terapia porque nos volvemos un poco insensibles ante tanta crudeza. Es que si no te haces insensible, de pronto tienes que, pagas consecuencias, ¿no? La vida desde la imaginación está muy bien, la vida de pronto en la realidad es un poco dura. Entonces, dentro de mis propios procesos creativos, he tenido deshoras, he tenido insomnios, he tenido momentos de angustias, ansiedades. Y yo aquí, en esta parte de la exposición, se dice la ausencia de los dioses, las musas eran hijas de Zeus. Yo aquí quiero darles dos tips que a mí me funcionan, que tienen que ver con procesos creativos. El primero es necesario de pronto ponerle horarios a los procesos creativos. No es normal que de pronto esté con una cervecita en mano con Luis, mi amigo, y de pronto me venga la musa, la inspiración, ¿no? Me jalonee, y yo tenía pensado irme a dormir temprano y resulta pues, que me quedé hasta las 3, 4 de la mañana, ¿no? Para muchos creativos es muy importante saber diferenciar entre lo que siente a título personal y lo que le corresponde, ¿no? Como medio de interpretación, como a los periodistas de alguna forma nos enseñan a aislarnos de la situación para poderla para no sentir, sino para poderla procesar desde la mente y poderla retransmitir. Entonces, mi primer tip tiene que ver con, tenemos que asignarle de pronto tiempos. O sea, tenemos que obligarnos, mentalmente también somos personas de costumbres, tenemos que invitarnos a trabajar en lugares un poquito más establecidos. Esto tiene relación con la segunda, ¿sí me escuchan? Sí. Esto tiene que ver con la segunda recomendación que les hago y tiene que ver con un contexto. Desde hace 500 años y a partir del Renacimiento, los dioses y las musas quedaron atrás. El ego, el individualismo, todo proceso creativo tenía ya que ver con la persona en sí. Tenemos un contexto occidental en donde los griegos y los romanos no eran los regidores
o los genios de sus procesos creativos. Siempre se vinculaban con un dios que los asesoraba, una musa que los inspiraba, un genio. Por ejemplo, Sócrates tenía un genio que le hablaba al oído, era un genio demonio que le hablaba al oído, y entonces pues le dictaba y, bueno, yo quiero un genio como esos al lado, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Que de pronto los egos no se podían inflar demasiado, porque bueno, pues el genio no eras tú, el genio era Dios, la divinidad, ¿no? Beethoven haciendo cosas matemáticas exactas, pues no hay pedo, pues yo qué, pues me lo dijeron, yo no soy, o sea, yo no soy esa inflación de ego, yo no soy esa persona casi divina, ¿no? Porque la genialidad está relacionada con lo perfecto. Entonces, por ahí los egos tenían una medida, pero también los procesos o los resultados creativos no positivos también estaban sustentados en donde pues no salió tan bien, no hay bronca, pues es un asunto de Dios, ¿no? 500 años para acá, el índice de autodestrucción, suicidio, codependencias de los creativos ha ido en aumento, ¿no? Y tiene que ver con esta responsabilidad de decir, pues soy todo y de aquí no sale nada y quiero llegar a ser genio y chin, ya tengo 40 y no soy esa periodista que quise ser y no soy esa escritora que quise ser. Entonces, porque es mío y no tiene que ver con una voluntad divina. Yo aquí, en mis procesos creativos, no tengo religión, precisamente de lo que hablaba en mis contextos infantiles, todo lo que tenía que ver con la religión católica era muy mal visto. Obviamente Franco y su movimiento eran de ultraderecha. Entonces no tengo religión, pero sí me he encontrado con una parte personal que me ha sido muy útil para los procesos, y es depositar mi trabajo, mi proyecto, en un ritual que no tiene que ver precisamente con una deidad, o no siempre tiene que ver con una deidad. Entonces, para mí es muchísimo más soportable el resultado creativo, y no es porque uno sea un genio, es que cuando eres creativo regularmente eres una persona muy sensible, entonces eres o muy exigente, o muy azotado, o muy clavado. Entonces, mis procesos creativos los monto en un ritual, en donde de alguna forma el mismo ritual me hace pensar que el resultado puede ser bueno o malo, no es tan grave. El ejemplo precisamente de los tequilas fue 2012, y entonces le rendí culto a un México, le rendí un culto a un México a través del tiempo. De hecho así se llamó el proyecto, México a través del tiempo. Entonces durante un año trabajé muchísimo, con muchísima pasión, visité Oaxaca, Guerrero, denominaciones de origen, Puebla, Tequila, ir y venir para llegar a esta traducción de producto. Y en algún momento dije, bueno, a lo mejor no se va a vender ninguna botella de $35,000, no importa. El año completo dedicado a esta identidad personal, lo que me corresponde ser mexicana, mi parte mexicana, se va reivindicando conocimiento, el trato con los artesanos. Entonces, obviamente para mí el resultado llegó a ser padre porque tuvo éxito. Si no lo hubiera tenido, la verdad es que ahí sí es como, pues ya con el proceso aprendido fue suficiente. Tengo una pequeña empresa. Cuando digo empresa me acuerdo mucho de los regios, que cuando ponen una barrotería es su empresa, todos estos son las empresas. Tengo una empresa de manteles, mantelería muy colorida, que va enfocada mucho a extranjeros, precisamente también en un concepto de exaltar las formas, cómo los mexicanos vemos los colores, y la empresa se llama Juana de Arco. Juana de Arco para el género, probablemente a los chicos se le imaginan como Mila Jovovich, y entonces pues qué padre. Para nosotras, las mujeres, he buscado retratos, la verdad no era tan guapa. Yo sí me la quiero imaginar guapísima, porque para mí pues es un ícono, ¿no? Una mujer guerrera que se metió en el mundo de hombres, religiosa, que por llegar a tener poder llegó a hacerle ruido al hombre y terminó siendo quemada. Y entonces dices, bueno, ok, ajá, ¿y eso qué con tus manteles? Bueno, lo lindo, bueno, quiero decirles, el eslogan es Juana de Arco, manteles para la batalla, ¿no? Entonces, quiero decirles que lo lindo es, si en algún momento llega a ser muy exitoso mi negocio, pues muy bien por mí. Yo creo que sí lo va a hacer, ya después me van a ver en espectaculares.
Pero si no llega a serlo, la verdad es que para mí representar a una mujer desde un lugar como una mesa, con todo este antecedente de la posibilidad de salir a la batalla, de tener una ideología campal, de ser sumamente inteligente y de haber sido sometida por la religión y por el hombre, para mí ese es mi ritual. Así es como trabajo mis procesos creativos. Una definición, porque la verdad es que sí me pusieron en jaque cuando me hablaron del concepto de libertad. La libertad de la psique es la ampliación del conocimiento a partir de la búsqueda constante. Los dejo con esto, es una definición personal sobre la libertad. Gracias.